Comienza en Es Radio, Es la Crónica de Fernando Delgado. Muy buena. Hoy lunes 29, mañana 30 y mañana ya veremos qué es lo que ocurre. Pero lo que ocurre aquí es que estoy con una persona a la que no solamente aprecio, sino que admiro en muchos conceptos. Porque de decir la verdad la sabe decir a voz en grito. Y no se anda con mijita, no como otro. Álvaro Jaén, que es, digamos, el número uno, el presidente, o como quieran llamar, secretario general de Podemos en Extremadura. Álvaro, muy buena. Buenos días, gracias por la invitación, Fernando. Y además del Atleti como debe ser. Hombre, por supuesto, no puede ser de otra manera. Ayer estaba viendo una entrevista con Ortega Cano y tiene un hijo ya suyo propio que no tenía. Los otros eran adoptados. Tiene 5 años y lo llevó ayer al Atleti para hacerlos socios. Dice, pues yo soy del Atleti. Un buen torero y atlético. Al Metropolitano, di que sí. Bueno, nos metemos en faena. En principio vamos a hablar de aquí y después hablaremos de otra cosa. Porque yo quiero que tú me aclares algunas cositas. Porque los demás políticos a mí no me las aclaran. Y yo sé que tú sí me las vas a aclarar. Pero primero, ¿qué tal el presupuesto? ¿Cómo ha quedado? Y si efectivamente se van a cumplir algunas cosas, porque hoy mismo veía en los medios de comunicación que había 11 millones de euros, 11 y pico, casi 12, menos para la farmacia. Claro. A ver, el presupuesto, en líneas generales, ¿no? Yendo un poco rápido sobre lo general. Es verdad que el PSOE planteó de inicio un presupuesto que no tenía recortes, que fue la primera novedad con respecto a los 2 años anteriores. Fueron recortes hasta 200 millones de euros entre 2 años. Este año ha sido un presupuesto expansivo. Y por ello le dijimos esta vez al PSOE que qué excusa iban a tener para no acercarse a nosotros e intentar hacer un presupuesto que, como digo, pusiera como prioridad el empleo, la protección de nuestros servicios públicos. Y hemos llegado a un acuerdo sobre cuestiones que han querido suscribir, otras no. Sobre las que sí, como digo, ha sido fundamentalmente en materia de empleo, ¿no? De los puntos de activación empresarial, acompañar a los autónomos, reforzar con 1.500 puestos de trabajo más los planes de empleo social, que estos además estén sujetos a convenio colectivo para que no haya descuelgues y no sean puestos de trabajo tan precarios como actualmente. Una propuesta para favorecer la transición energética en el tema del aislamiento, que va a suponer en beneficio de la administración, en escuelas y etcétera, pues que haga falta tirar de tecnólogos y de doctores y de gente investigadora que tiene talento y que tiene que quedarse aquí a funcionar y dejar de marcharse, ¿no? Entonces, como digo, son acuerdos que nos parece que son muy importantes, ¿no? Al final han sido 28 millones de euros los que hemos conseguido modificar, más otros tantos con el acuerdo político, y creemos que va a servir siempre y cuando la Junta dé al botón rojo y los ejecute. Es decir, lo hemos trabajado, lo hemos presentado después de una gira larguísima con todos los círculos que desde abajo han ido aportando que querían para su municipio, ¿no? Querían las Villuercas biodepuradoras que son más baratas, con menor coste de mantenimiento, que sirven para dejar de pagar multas que tenemos que estar afrontando con la Unión Europea porque se incumple la Directiva Marco de Agua, el ambulatorio de Jerez, en fin, hay muchísimas cosas que se han planteado desde abajo y las hemos traído aquí como correa de transmisión. Como digo, ahora la bola está en el tejado de la Junta. Las hemos presentado, ellos las han querido suscribir, las han apoyado, que las lleven a cabo. Y sobre el resto del presupuesto creo que tienen que dar la cara a ellos porque nosotros hemos aportado, o mejor dicho, han querido suscribir una pequeña parte del presupuesto. Del resto son responsables ellos. Así que habrá que ser firmes, que cumplan y que den la cara. Y sobre todo me imagino que lo que se intenta por todos los medios, hombre, es que a la gente joven se le dé un poco de empleo, porque la verdad es que ver a un chaval de 20 y tantos años que tenga que estar en casa, que tenga que salir porque no puede tomarse casi ni una copa, muchos de ellos. Aunque yo no sé qué pasa, Álvaro, yo qué quieres que te diga, pero yo los bares los veo siempre llenos. La Plaza de España la veo siempre llena. Me imagino que serán otra gente joven
la que no pueden pagar, pero vamos, yo veo miles de jóvenes en todos sitios. Sí, pero los datos no engañan, Fernando. O sea, la tasa de paro que tenemos en Extremadura es la más alta de todo el país. Y es verdad que a lo mejor en los grandes núcleos de población hay un movimiento un poco mayor, en caso de Mérida, que está más ligado al funcionariado o a los que estamos en la asamblea, que tienen una mayor capacidad económica, pero visitas a cualquiera de nuestros pueblos y la situación es dramática. O sea, es el paro y depender de salir en el portal de empleo del ayuntamiento. Si tienes suerte te cogen y si no, o estás adversado con el alcalde, pues te puedes quedar fuera. ¿Por qué no decirlo? Que por desgracia funcionan así de mal y de arbitrariamente el reparto de empleo en los pueblos. Y como digo, eso es una realidad que tenemos presente en Extremadura, ¿no? Los pueblos están vaciándose de gente y se van o a los grandes centros de población, Plasencia, Mérida, Badajoz, Cáceres, o se siguen marchando al resto del país. Ayer había un informe que presentaba la directora general de Asuntos Exteriores, Rosa María Balas, y estamos viendo cómo se sigue marchando la gente. Dicen, bueno, es que está bajando el número de personas que están fuera de Extremadura. Y si ves un poco el informe un poquito más allá, comprobabas que hay casi 600.000 extremeños fuera de Extremadura, y si baja esa cantidad es porque se están muriendo los que se fueron, como mis padres hace 40 años de sus pueblos, de sus regiones, porque se van fuera del país y dejan de computar como extremeños fuera de Extremadura dentro de España, sino que están en otra parte del territorio. Y como digo, hay otros que están volviendo, pero a la estructura familiar, a cobijarse con su familia porque han intentado salir, tampoco les ha ido bien y están tirando como pueden de la pensión del abuelo o de la abuela, cuando la mitad de nuestros pensionistas, según los datos, son pobres, ¿no? Es decir, la situación es tremenda. Y si no es peor aún, y no hay un estallido social o como lo queramos llamar, es porque en nuestro país tenemos una estructura familiar que hace que nos queramos y nos acojamos no hasta los 18 años como pasa en otros países sajones, ¿no? Anglosajones, sino que siempre tenemos el nido abierto para que nuestros hijos puedan volver cuando les haga falta. Y creo que el colchón en nuestro país está siendo ese, las familias y las madres tirando de la persona dependiente, del hijo que no se puede independizar. Álvaro, un poco señorito, porque yo recuerdo, claro, también hace muchos años, ¿no? Pero mis hijos han estado cogiendo frutas. Y yo estaba plantando árboles hace a las 6 poquito. de la mañana se levantaban y hasta las 3 o 4 de la tarde. Y mi hija, que tiene un buen puesto actualmente en la Junta de Extremadura, ha estado haciendo encuestas a los camioneros de gasolinera en gasolinera. Es decir, que hay que esforzarse muchas veces a trabajar en lo que caiga. Es que hay algunos que tienen que caerle algo medio regular. Es que hay que coger también lo de abajo, de cargar y descargar, de ir a por fruta, sean estudiantes y sean de familia más o menos pudientes. Pero es que a veces no hay, Fernando. Es decir, yo solo he vivido en mis carnes. Hace 3 años, en ese pico que hubo cuando gobernaba el PP de 140.000 parados, que fue el más alto de la historia de Extremadura, yo era uno de esos 140.000. Y yo me las he visto negras para decirle a mi casera, déjame que te pague la factura de la luz dentro de 2 meses porque no te lo puedo pagar. O sea, yo recuerdo facturas de la luz de hace 3, 4 años de 600, 700 euros porque eran radiadores eléctricos en un pueblo, no teníamos estufa y no lo podíamos pagar. Y yo he visto, Fernando, a mi hijo llorar de frío a sacarle de la ducha porque no podíamos calentar la casa. Y de casa en casa, con clases particulares, me fui a una finca a plantar arbolitos, 5 meses en un ayuntamiento, pero sobre todo a tirar de subsidio, que eran 426 euros. Con eso es imposible que una familia pueda ni llenar la nevera ni calentar la casa, ¿no? Y yo recuerdo haber estado con mi coche, abrir el maletero e irme al campo a buscar leña, para meterla cuando sí que tuvimos estufa. Es decir, la situación, el agua te llega hasta el cuello, ¿no? Y yo, bendita sea mi casera, que me levantaba la mano con los pagos, pero si no me hubiera echado. Y me hubiera echado de aquella casa, no podía mantenerla, ¿no? Entonces, la situación, como digo, es terrible por más que te inventes y te reinventes. Y cuando falta modelo de desarrollo, de plan de empleo, cuando sigues viendo cómo la corrupción sigue siendo el agujero por el que se nos va el dinero. Ha dicho el Tribunal de Cuentas sobre Hisbesa que solo en pérdidas ha tenido que irse a tapar esas pérdidas 15 millones de euros, que en números exactos, según el último presupuesto, es toda la atención a la discapacidad en mantenimiento de un año, transporte y comedores escolares y guarderías en los ayuntamientos. Todo eso al año cuesta lo mismo que cubrir el agujero que ha provocado el PSOE en Hisbesa. O sea, el dinero no se evapora, el dinero cambia de manos. Y la corrupción es un agujero que tenemos que impide que nuestros servicios públicos doten de calidad de vida a la gente. Álvaro, y se aprovechan de la gente y del momento, ¿eh? Porque yo conozco a gente, no voy a dar nombre, ni el lugar tampoco, porque tampoco quiero denunciar, pero estar trabajando desde las primeras luces hasta el sol, cogiendo aceitunas
por 37 Claro. euros al día. Sí, sí, una miseria de jornal. Una miseria. Y si luego Pero encima estamos cogiendo aceitunas. yo las tuve que coger 37 también. euros, que saldrá, yo no sé, la hora saldrá a 2 o 3 euros como mucho. Esa es la miseria y un trabajo muy duro. Y si tienes la suerte de tener tus propias olivas, como era el caso de mi suegro, que en paz descanse, y las cogíamos, ibas a deshacerlas, te quedabas con el aceite porque te merecía más la pena deshacerlo y quedarte con él que intentar venderlo porque encima no podías. No es legal que vendas el aceite. Hay infinidad de trabas porque está pensado que al final se queden las grandes superficies con el aceite de peor calidad porque al final lo van mezclando y no tienes, ni puedes contratar, ni tampoco puedes venderlo, como digo, no dejan vías para que nuestros recursos, que son importantes, como este que estás mencionando del aceite, sea una fuente de riqueza, ¿no? Así es imposible. No te da a ti, después de lo que me estás contando, de lo que tú has pasado, de lo que han pasado tanta gente, ver los millones y millones que se gastan ahora en Barcelona, en Madrid, en Valencia, por miles de millones, en juerga, en cachondeo o en cosas y después los meten en la cárcel y dicen que son presos políticos. Me duele Feval, Fernando. Me duelen 3 personas metidas en la cárcel muy cercanas a Vara por, según la sentencia, delitos continuados contra la hacienda pública. Esta gente no aparcó en doble fila, o se saltó un stop. Sabía lo que estaba haciendo, que era saquear el dinero que hace falta en una región que tiene un nivel de paro intolerable, el más alto de toda España. Me duele Gisbesa, me duele el enchufazo de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz para un puesto que no existía, sin tribunal, sin baremo, solo con una entrevista con una diputada compañera de su partido. Me duele el Incoex. Ver cómo Vara pone al frente del Incoex a una persona cuyos conocimientos en materia de consumo, como es el caso, son desconocidos. Me duele Almendralejo, la Púnica. 20 millones de euros que, según el juez Velasco y la Guardia Civil, en la UCO, ha dicho que este buen señor ha intentado malversar. Ese agujero que tenemos También ahí... nos ha demostrado, ¿eh? Sí, pero la Guardia Civil, cuando hace un informe y dice que hay 4 presuntos delitos contra la hacienda pública, diciendo que hay 20 millones que han intentado malversar y que se les ha pillado a la espera de la sentencia, todo hace pensar que haya pasado algo muy feo. Y cuando ha declarado tanto el alcalde de Almendralejo del Partido Popular como los concejales que estaban ahí, han empezado a contradecirse y a reconocer que la empresa tenía los pliegos. Es decir, que se le dijo a la empresa: usted haga los pliegos como le venga mejor, que yo esto lo suscribo y el dinero va para usted. A una empresa de la Púnica, Cofeli. Es decir, esta gente ha venido para saquear el dinero público y evitar la cárcel. No tienen otro proyecto de país, ¿no? Y otro tanto, como decías, en Cataluña. Este individuo que dice que está perseguido, que no puede pisar aquí, y es verdad. O sea, lo que ha liado es un impresentable y un irresponsable. ¿Te refieres a Puigdemont? A Puigdemont. El tema Tú está... le has llamado que es un delincuente. A mí me parece un impresentable y un cara dura. Y va a caer con un problema muy grave. Ahora bien, este señor, lo que me duele es ver, como está diciendo Montoro, que a lo mejor condonan la deuda. Oiga usted, Cataluña debe 72.000 millones de euros, más que ninguna otra comunidad. Si usted se quiere independizar, pasa por caja, abona el dinero y luego si quiere hablamos de estas cosas. Pero que ahora diga el PP que a lo mejor... Estas cosas, porque no las explicas lo mismo, lo estás explicando tú, coño. Coño, pues a lo mejor no tenemos espacio para hacerlo. Un debate suele ser de intervención de 30 segundos. Si puedes hablar 5 minutos, te da tiempo a contar mejor las cosas, claro. Pero claro, el debate es el jueves que viene aquí en la Asamblea. Y está diciendo el PP que no le gusta el debate, que lo está diciendo muy claro. ¿Por qué? Porque va a tener que hacer o confrontar con Montoro o defender a Extremadura. No puede hacer las dos cosas a la vez. ¿Y qué pasa? Que va a tener que decir que el modelo de Montoro nos está haciendo daño. Y como son antes patriotas de partido que de Extremadura o de su país, veremos qué papel hacen el jueves. Pero de momento lo que está planteando el ministro de Hacienda, de a lo mejor, como dice Ciudadanos también, o IZ en Cataluña, condonar la deuda. Cuidado, aquí debemos 4.000 millones. Cataluña debe 72.000. Como se condone esa deuda, nos quedamos desde el Estado, que es quien recauda, sin fondos para sanidad, educación, dependencia. Mucho ojo con la condenación de la deuda, porque Cataluña, si se quiere largar, que pase por caja primero y después hablamos de la independencia. ¿Qué creo que pasará mañana? Cuéntame, porque he hecho una de las cosas que yo leo y no soy capaz de entender todavía nada. Yo no sé si tú lo entiendes o no. ¿Él puede venir a presentarse como presidente de la Generalitat? Honestamente lo desconozco. Y estoy tan saturado con el tema catalán que te digo que no lo estoy siguiendo al paso porque estoy saturado hasta el extremo, ¿eh? O sea, mientras que ha pasado todo esto,
Pues fíjate, por ejemplo, llamamos a declarar a la directora general de Minas y le dijimos que lo que iban a hacer en Cáceres era un atropello. Resulta que queda desaparecido porque hemos estado con el tema catalán. Y la pone con Almendralejo, que nos roban dinero, y hemos estado despistados porque estábamos con el tema catalán. No sé este buen señor qué piensa hacer. Me imagino que si pone un pie aquí le van a detener y se lo habrá buscado. Ahora bien, este tipo, junto con Esquerra Republicana y las CUP, tienen mayoría en Cataluña. Y lo dijimos, unas elecciones autonómicas no resuelven un problema territorial del Estado. Y va a pasar que se va a quedar prácticamente todo igual. Y así ha pasado. Es más, esta gente tiene capacidad para gobernar cuando el Estado les quiere meter en la cárcel a una parte de ellos. No hay solución posible por la vía de la confrontación. Es que no hay manera de desatascar eso por la vía de llevar a la policía, a los jueces, a un fiscal que fue reprobado en el Congreso como Maza. El Congreso dijo, este señor no está habilitado. La Audiencia Nacional llevando la contraña al gobierno diciendo, esto tampoco se puede hacer, y sin embargo tiraron para adelante. El otro se victimiza, monta un numerito y al final, como digo, hay un empate catastrófico que hace que esta gente vuelva otra vez a poder gobernar en Cataluña y el Estado detrás queriéndole meter en la cárcel. Pablo Iglesias, y con la alcaldesa de Barcelona, está más por el independentismo, ¿eh? Yo no le he escuchado a Colau diciendo tal cosa. Y si dijera tal cosa, yo estaría completamente en contra. Se echa, por ejemplo, cuando se ha hecho con el presidente de la Asamblea, se han abstenido, se han echado para atrás en ciertas cosas, ¿eh? Insisto, no lo estoy siguiendo. Ada Colau, yo el valor que la pongo, que la reconozco, es que es una mujer que viene de participar activamente en los movimientos sociales, en concreto la plataforma contra los afectados por la hipoteca, y que ha sido capaz de aglutinar fuerzas para revertir un proceso de recortes en el Ayuntamiento de Barcelona. Yo no la he escuchado a favor del independentismo, sino diciendo que tenía que tener el Estado muchísimo cuidado a la hora de tratar ese tema, porque como actuara mal iba a generar una fractura social muy grande, como efectivamente está pasando, ¿no? ¿Qué puede pasar? Porque es que eso yo me imagino que te pasará lo mismo. Yo estoy hablando con una reflexión contigo en voz alta para que nuestros oyentes de radio y televisión extremeña pueden saber hasta dónde puede llegar esto. Es que esto nos afecta solamente a Cataluña, nos afecta, como tú dices, a nosotros también. Claro, claro. Yo el miedo que tengo es que este tipo de maniobras de debates entre banderas, que si la catalana o la independentista, mejor dicho, y la rojigualda, esté opacando temas mucho más delicados. Como digo, tenemos un debate de financiación. Cataluña, Valencia, Andalucía son, por ese orden, los territorios más endeudados. Y está diciendo Ciudadanos, mucho cuidado, los que dicen que son antiindependentistas, que están a favor de condonar la deuda. Es decir, de perdonarle a ese territorio 70.000 millones de euros. Con tal de que se calle. Claro, es decir, al final se están, con perdón, bajando los pantalones para esta gente darles el dinero que quieren para que dejen de decir viva Cataluña independiente. Y al final, si el Estado que dice confrontar con ellos les regala el dinero que no les corresponde quedarse, nos están engañando a todos los españoles. Y eso tiene que decirlo muy claro Montoro, Rajoy y el Partido Popular. Si al final les van a regalar dinero, condonándoles la deuda, o si se van a poner firmes, porque hasta la fecha están diciendo que mucha guerra de banderas nos distraen con eso, pero el dinero se lo van a quedar, ¿eh? Ya tenemos que ser muy firmes sin decir que de eso nada, que ese dinero tienen que pagarlo, que tenemos que redistribuir recursos, que estamos algunos infrafinanciados o abandonados en materia de financiación, y hoy o nos parapetamos y somos fuertes con otros territorios, o al final esta guerra de banderas es un juego de trileros para al final que se queden con lo que están pidiendo, que es básicamente dinero. Vamos a dar una pausa y continuamos. Seguimos con Álvaro Jaén, que nos está dando, para mí, una lección de ciertas cosas que hay que conocer. Bueno, hay que recordar que tú eres politólogo. Lo hiciste en la Universidad Complutense de Madrid. Allá estuve. ¿Cómo era aquella época? Yo recuerdo la universidad. Ya antes era la más bonita del mundo, ¿no? De verdad que yo recuerdo la universidad como uno de los momentos más hermosos de mi vida. Además, yo tuve la suerte de que mi hermano, bueno, no es que me alegrara que se fuera de casa, ¿no? Pero estando yo solo en casa con mis padres, me pude permitir el lujo de estudiar y no tener que trabajar, sino dedicarme plenamente al estudio. O sea, que fui un privilegiado en ese sentido. Mi padre tenía trabajo y yo me dedicaba fundamentalmente a, como digo, a estudiar y disfruté aquellos años. Vamos, yo los recuerdo como unos 5 años, más los 2 de posgrado, como un momento de aprendizaje, de luminosidad, de conocer gente, experiencias, vivencias. Un pueblo tan pequeñito de las Villuercas que eres tú, pasas a ser el número 1 de Podemos en Extremadura. ¿Cómo fue eso?
Pues fue una cosa, cada vez que la pienso me sigue dando, no sé si susto, pero me sigue sorprendiendo porque yo nunca había militado en ningún partido político, jamás. Jamás, porque en algunos puedo estar más de acuerdo, pero yo soy muy receloso de a quién le doy mi apoyo con un sobre en una urna, ¿no? Y cuando pasó esto yo lo viví como espectador, ¿no? Cuando veía a Pablo Iglesias en televisión y cómo a poco se iba formando un discurso y una sensibilidad política en la que yo me sentía representado, que nos pasó muchísima gente, ¿no? Que escuchábamos aquello y decíamos, esto es lo que necesita nuestro país. Regenerar, creérselo, no deber dinero a los bancos y hacer un proyecto político que pase por empezar a aglutinar mayorías para sacar a una forma de hacer política que nos está llevando al abismo. Y luego pues participas desde abajo en el círculo de tu comarca y llega un día en el que hay que decidir quiénes dan el paso, porque hay que construir una fuerza en Extremadura con gente que estaba dispuesto a sumarse. Y casi sin darme cuenta me propuse, pero diciendo, bueno, a lo mejor tampoco sale. Y cuando vi el resultado de las primarias que salí elegido, dije, oh señor, esto no tiene marcha atrás, esto hay que torearlo y hay que ponerse a tope, ¿no? Y te cambia la vida mucho, es verdad. O sea, que tú eres muy amigo de Pablo Iglesias. ¿Qué va? De hecho, ni le conocí en la facultad. Pero ahora sí, hombre, ¿no? Ahora ya sí, ¿no? Fíjate, ahora te contesto. Hay un dicho que el otro día en el debate que tuvimos en la asamblea, dijo Monago, como ha sido alumno de Monedero, y lo llevan repitiendo 4 años, y yo nunca fui alumno suyo. Y me da igual ser lo que no haberlo sido, pero como que se repite un mantra, yo sabía quiénes eran, porque estaban en la facultad, ¿no? Compartíamos espacio, era gente que estaba muy activa, ¿no? Convocaban a mucha gente, muchas conferencias, pero yo no los conocí, en lo personal, ni me dieron clase ni los conocí como compañeros. Y a Pablo le he conocido ahora a través de esto. O sea, él no me ponía cara a mí, y yo le recuerdo a él como que era estudiante, mayor que yo, él estaba ya con la tesis y traía gente a la facultad y estudió fuera, pero yo no tuve contacto físico con ellos, pero es una cosa que lo digo como si me quemara, y no es que me queme, es que fue así de simple. Entonces le he conocido ahora, y a Juan Carlos Monedero y a Errejón los he conocido con todo esto. Oye, ¿cómo es posible que estas personas que son como más o menos como tú puedan defender a una persona como Maduro? ¿Tú defiendes a Maduro? ¿Eh? Por partes, yo no defiendo a Maduro, no, me parece que lo que está cometiendo allí está afrontando a la oposición política como si fueran... Es verdad que la oposición política, entendida desde Europa, cuesta entenderla como pasa en América Latina. O sea, en América Latina, cuando uno confronta, por así decirlo, políticamente, te puedes llevar un tiro en la cabeza. Aquí a lo mejor hablan de ti mal en la radio, allí te pueden matar. Y como digo, la manera de confrontar políticamente en América Latina es un escenario en el que el repertorio de acciones trasciende la palabra. O sea, puedes perder la vida, como pasa en México, como pasa en muchísimos sitios, ¿no? En Colombia, etcétera. Yo reconozco que al inicio del proceso en Venezuela se hicieron determinadas cosas, como intentar desarrollar un estado social inexistente en aquel país, que según... Eso lo hizo el anterior. Claro, que según Naciones Unidas... El anterior sí, por lo menos hubo un momento en que quitó ciertas cosas buenas. Digo, malas para ser buenas. Lo malo es que después se prostituyó todo. Claro, es decir, hubo, según Naciones Unidas, informes que dicen que se consiguió alfabetizar todo el país, que empezaron a luchar por la igualdad, por reconocimiento de derechos, pero que buena parte de ese proceso, este buen señor no tiene ni la capacidad política ni el talante necesario para conseguir desarrollar Venezuela, ¿no? Venezuela, que es una de las naciones más ricas del mundo. Y demasiado castigadas, como pasa en América Latina. Es decir, la desigualdad que arrastran viene de muchísimo tiempo atrás, no de 20 años ni de 40, sino que ha sido, pues eso, hay un colonialismo que está en las entrañas de un país como América Latina, que tiene un vecino en el norte que sistemáticamente ha estado aplicando golpes de Estado o apoyándolos e imponiendo regímenes militares que han dejado a todo un subcontinente arrodillado durante demasiado tiempo, ¿no? Y eso cuesta mucho entenderlo desde Europa, porque nuestra historia es diferente. Es diferente, aquí también nos hemos confrontado. Decimos que hemos sido hermanos toda la vida, pero hombre, en 80 años nos hemos matado en 2 guerras mundiales, ¿eh? Cuidado, pero matarnos todos contra todos, que ha sido muy delicado también eso. Pero como digo, en este caso, Pablo, Juan Carlos Monedero y demás han sido asesores en su día sobre el desarrollo de políticas públicas en aquel país y en otros tantos que no se citan porque no convienen, ¿no? Pero que de ahí se quiera sacar financiación, que dicen los tribunales que nunca ha existido por parte de este país porque además sería un delito, que tengamos un vínculo incluso, como digo, económico, financiero con aquel país. Yo no comulgo con nada de lo que está pasando en Venezuela ahora mismo, no es un modelo para mi país, yo no lo quiero para mí, pero que se utilice políticamente Venezuela para dejar de hablar de todo lo que tenemos en casa, me parece que es una manera de instrumentalizarlo para
pues para generar al final, como digo, despiste. Yo nunca se habla de Colombia, ¿eh? Apareció hace unos años la mayor fosa común de toda América Latina en la Macarena, con 1000 y pico campesinos y sindicalistas asesinados, según la ONU, por falsos positivos. Es decir, que se les pusieron un uniforme que no eran suyo, los mataron, les metieron en una fosa común y de eso no se habla. Y si en Caracas dicen buenos días, todos los días no lo están contando, ¿no? Creo que está muy interesado el estar todo el día hablando de Caracas por no hablar de lo que tenemos aquí. Y aquí, sentándonos aquí, ¿qué solución lo ves tú? Honestamente, Fernando. Tú eres muy joven, y muy joven también en política, pero ¿qué solución ves tú a esto? Aquí en Extremadura, por ejemplo. Si escuchamos a quienes han estado mandando durante 30 años, pues prácticamente, como digo, hasta los últimos 4 de manera interrumpida en Extremadura, creo que el problema fundamental que tenemos es que están anclados en el pasado, que viven de la gloria supuesta de los años 80 y que siguen entendiendo que una estructura que reparte las migajas de empleo con planes de empleo social de manera arbitraria en los pueblos les permite continuar ganando elecciones, porque eso es una forma de caciquismo terrible para el desarrollo de Extremadura, que está en el corazón del subdesarrollo de Extremadura, y el PP lo que aspira sencillamente es a sustituirles para hacer lo mismo. Si salimos de esa lógica de pensar que lo público o que el dinero de los extremeños es lo mismo que el dinero que se gestiona en la sede del Partido Socialista, conseguiremos avanzar. Pero me temo que ahora mismo quienes han mandado demasiado tiempo en Extremadura siguen confundiendo, como digo, Extremadura con el Partido Socialista. Y son cosas que no tienen nada que ver, no, pero que son cosas diferentes, con recursos distintos, que se gestionan de manera muy diferente. Pero me temo que están más preocupados de mantener su estructura de partido, de colocar gente, de seguir regalando favores, antes que decir, Extremadura está con una tasa de pobreza, de desigualdad y de paro que no nos la podemos permitir. Hay que reinventarse, generar empleo, como digo, estructura industrial, desarrollo, acompañar a los autónomos. Primero que hay que querérselo y sin tener deudas, ni que deber nada a nadie. Lo que está pasando en Gibesa es que estamos viendo cómo demasiados altos cargos del Partido Socialista acaban en una empresa pública que genera pérdidas. ¿Por qué pasa eso? Porque no están pensando en prestar un servicio público, sino en devolver favores. Para mí, el primer paso es que esta gente... Tú sabes que eso, lo de Gibesa es el chocolate del loro, que eso no tiene mucha importancia. Pero estamos viendo que se cierran minas, que no se hacen ciertas cosas, y nos agarramos a lo que tú dices antes de la bandera. Vemos una empresa que tiene 14 o 15 enchufados y ya de ahí no salimos. Fíjate, con el caso de la azucarera que se quería o que se quiere todavía implantar en Mérida, te resulta que suelen decirnos que no hay dinero, que Extremadura sufre una maldición divina en virtud de la cual no tenemos recursos para crecer. Mentira y la primera. Claro que hay recursos. Dice el PP, no es que en Extremadura hay demasiados pájaros y como hay muchos pájaros no nos dejan desarrollarnos. Segunda gran mentira. El 30% está en la cepa, el 70% no lo es. ¿Dónde está el desarrollo? En el 70%. No se ha querido desarrollar, ¿no? De repente, como digo, con la azucarera aparecen 10 millones de euros de dinero público ad hoc para ellos. Mi pregunta es, ¿por qué no se ha gestionado el dinero y los trámites y la agilidad de burocracias al pequeño y mediano empresario para que puedan desarrollarse? ¿Por qué se ponen facilidades cuando vienen de fuera para sustraer el 20% de los recursos y no para, como digo, los autónomos y la pequeña y mediana empresa? ¿Por qué no se apoya a nuestra pequeña y mediana empresa? Es decir, no lo hacen porque no está en su cabeza, porque no está en sus planes, ¿no? Pero hay cosas que yo no... que deberá ser así por algo, pero no sé por qué, yo no lo entiendo. Por ejemplo, con una marca determinada, el Cava, permite que Cataluña pueda hacer el 95%, pero que Extremadura no pase del 3%. Es decir, antes se vendían 70.000 botellas, ahora se venden 4 millones. Y le han dicho, pero más no, ¿eh? Yo puedo hacer lo que me dé la gana en mi tierra, ¿no? Puedo hacer 4 millones o 700 millones. ¿Por qué me tiene que...? O sea, es que existe una ley que favorece a Cataluña en contra de Extremadura. Sin compartirlo, yo quiero entender y meterme en la cabeza del Consejo Regulador del Cava. Es decir, te dicen, cuando hay una denominación de origen, si aumentamos indefinidamente la explotación, al final como que se pierde el pedigrí que tiene ese producto, ¿no? Que sería el Cava. Y lo puedo llegar, no digo a compartir, pero a entender si lo meto en su cabeza. Ahora bien, creo que cuando hay situaciones de emergencia, como está viviendo nuestro país, y en concreto el territorio más, como digo, con más parados, como es Extremadura, tendrían que entenderlo, levantar la mano y decir, si en Extremadura hay un sector que está boyante y que puede crecer, no le podemos cortar las alas. Y esa lectura no la han hecho. Y hay una persona por Extremadura en el Consejo Regulador del Cava, pero una. No sé qué habrá dicho. Los demás tampoco
como digo, han levantado la voz en favor de que no puede estar por delante quizá la protección de una denominación de origen cuando un contexto de crisis necesitaría poner en primer lugar el desarrollo que tiene una región como la nuestra y que se nos hubiera levantado la mano para poder crecer por esa vía. Pero no lo han querido hacer y ojalá seguiremos insistiendo en el tema de desarrollo, de frenar la despoblación, de asumir que Extremadura es una gran huerta con unos recursos productivos extraordinarios en materia de, pero cogen de transformación. Y nos quitan, por ejemplo, nos compran empresas que han tenido decenas de años de un producto exquisito, que yo además, en la boda de mis hijos, fui a comprar jamones allí en Monteporriño. Y ya la ha comprado una multinacional. Vendemos productos que son únicos en Extremadura. Totalmente. Pero si el 70 o el 80% del cerdo ibérico de bellota, pongamos entre comillas, porque hay más cerdos que bellota, pero bueno, ibérico, puro ibérico. Y resulta que se está comiendo la merendilla, como decimos aquí, de Extremadura, guijuelo o cualquier otro. Y resulta que guijuelo, el 80% o el 90% es de Extremadura. Sí, es que es así. O sea, creo que lo fundamental, creo que a nuestro juicio, pasaría no tanto por echar culpas ni demás, que es obvio que hay responsables políticos cuando pasan estas cosas y hay tantísima desigualdad, sino que yo, si tuviera que levantar la voz y fuera presidente de la Junta, solo insistiría en que nos dejaran ser extremeños y que nos permitieran transformar nuestros productos. Solo con eso serviría para pegar un buen crecimiento a nuestra tierra, porque tenemos, como digo, 300 días de sol al año, tenemos una capacidad, como digo, recursos productivos vinculados al sector primario, que si nos dejaran transformarlos y estuvieran protegidos, creceríamos de verdad, y lo digo con honestidad. Creo que hay un filón por ahí que se puede explotar. ¿Qué pasa? Que no hay voluntad política desde aquí, que siguen anclados, como digo, los planes de empleo de hace muchísimo tiempo, que son importantes, pero que están diseñados para mantener una estructura clientelar, y que por otro lado, cuando hay que hacer autocríticas, dicen que la culpa lo tiene Madrid. Oye, ha gobernado el PSOE, tanto aquí como en Madrid, durante muchos años de manera simultánea. A mí eso no me vale. No me sirve. Y también el PP aquí, con el PP en Madrid. No me sirve esa excusa, ¿no? Así que si acabamos de creernos en nuestra tierra y defenderla por encima de intereses de partido, podremos crecer. Si seguimos anclados, como digo, en la lógica de lo mío es repartir sitios y cargos a mis amigos, va a ser imposible que podamos salir del agujero en el que estamos metidos. Y dentro de la cantidad de cosas que se puedan hacer en Extremadura, ¿por qué nada más que os agarráis a los puños de los enchufes, que eso es, si esos son 7, 8, 10 o 30? No son más. Y pasa en todos los partidos, ¿eh? Me imagino que Podemos también. Yo sí leo lo que último que ha puesto el Tribunal de Cuentas, y lo ha dicho muy claro. El único grupo parlamentario con sus cuentas impecables, informe del Tribunal de Cuentas, no lo digo yo, ha sido Podemos. El resto tienen irregularidades, dicen literalmente. Y en el caso de Ciudadanos, ni tan siquiera han presentado la contabilidad del partido. Claro, esto no ha sido noticia porque hablaba bien de nosotros y mal de los demás. Si no, si nos falla un céntimo o una coma, estaríamos muertos. ¿Por qué digo esto? Porque sabemos gestionar el dinero público. No es tan complicado hacerlo bien, hacerlo transparente, hacerlo limpio. Se puede hacer así. Y vosotros, que sois tan buenos, ¿por qué vais para abajo, para abajo, para abajo? Y los de Ciudadanos, que son tan malos, van para arriba echando leche. Cometemos errores, Fernando. Yo, por ejemplo, creo que con el enfoque, como hablábamos antes, del conflicto territorial, creo que cuando Pablo Iglesias dijo tenemos que derrotar al independentismo, con lo que estoy completamente de acuerdo, llegó tarde. Tuvimos un debate interno grave, o mejor dicho grave, intenso. Y yo fui junto con otros compañeros quienes planteábamos que no podíamos confrontar con el gobierno central, que se estaba equivocando, por supuesto, a mi juicio, con el 155, pero dejando vía libre a que esta gente hiciera lo que les diera la gana. Y que el mensaje estaba muy mal configurado. Claro que nos equivocamos también. Y por otro lado, porque vamos, basta con encender la radio y la televisión para contar las barbaridades que se dicen de nosotros. Pero barbaridades... Tú eres pablista, regionista, anticapitalista, desde luego, ¿no? A mí todo este debate, te aseguro que me importa bastante poco. Yo apoyé la candidatura de Pablo, soy crítico, como acabo de decirlo aquí, abiertamente, con algunas cosas que no me gustan, y lo seguiré haciendo. Pero creo que si nos quedamos anclados a la lógica de las pandillas y estas cosas, no avanzamos nada, ¿eh? O sea, yo estoy deseando, y se lo dije a Íñigo, el último consejo estatal, te quiero ver en la tele.
O sea, eres muy capaz, eres de las personas más inteligentes políticamente hablando y que tiene muchísimo que aportar. Y se lo dije allí y pregúntale a cualquiera que estaban en ese consejo. Y dentro de Podemos, Pablo Iglesias, yo lo creo así, pero aquí también tuve el revesino que yo tengo, que es un pequeño dictador o un gran dictador, que en cuanto haya alguien que le estorba un poquito, lo echa, pero a caja de templar, como ha sido Rejón o... que no me acuerdo el nombre, pero vamos, en cuanto te diga la anécdota que se llevó al niño a la asamblea, allí al Parlamento, a darle la teta en el Parlamento, vamos. Por partes. Cuando yo dije esto mismo de Íñigo Errejón en el último Consejo Estatal allí, supe que Íñigo no quiere estar en los medios. Es decir, él no sale porque no quiere estar. No se presenta muchas veces a las ejecutivas del partido, de tal manera que cuando va a los medios no se puede ni siquiera grabar recursos porque es que ni se presenta. Eso es muy triste, Fernando, y es muy doloroso. Y yo lo que quiero es animarle a que supere el luto de Vistalegre, que ha pasado ya un año, y que se ponga a funcionar. Entonces, cuando Íñigo Errejón desaparece, parece que Pablo Iglesias es culpable porque lo tiene escondido. Íñigo no está porque no quiere salir. Es así de doloroso. Y se lo pedí por eso públicamente. Reaparece porque hace falta que gente como tú esté viva y esté activa. Pero está en otra cosa. Me temo que están pensando en su posible candidatura a la Comunidad de Madrid y todo el tema territorial y demás, que ha sido muy delicado, ha preferido pasar desapercibido porque a lo mejor obtenía más... ¿no? Se quitaba de medio de un tema, como digo, muy delicado, ¿no? Y con respecto a Carolina, creo que hace trabajos maravillosos. Yo suelo hablar con ella y en materia de sociología electoral tiene una cabeza privilegiada. Creo que hace trabajos técnicos muy valiosos. Estamos ya con Pablo Iglesias, ¿eh? Bueno, pero la ha quitado del medio, ¿eh? No, pero no se presentó a lista tampoco. O sea, Carolina no hizo equipo, no se presentó y luego no se la pudo votar. O sea, recordemos que las listas son abiertas. Es que ya ni se presentó, ni con una candidatura propia, ni con otra. Entonces, si no te presentas, es imposible que puedas salir. En fin, estaría ese crítico. ¿Qué tal los lleváis? Yo creo que tenemos la fortuna de ser, y lo digo de corazón y lleno de orgullo, de un equipo muy bien avenido, que trabajamos muy bien, nos repartimos muchísimo el trabajo institucional, el de hacia afuera, lo cual no quita que tengamos debates intensos. El presupuesto ha sido un debate muy delicado, ¿no? Hay que elegir partidas de dónde quitas, dónde He las oído pones. también que a uno de los vuestros no te llevas tú muy bien con él. ¿Con quién? Tú sabrás. Vamos, todos los diputados tienen tertulias, comisiones, presencia en medios de comunicación, escriben lo que quieren cuando quieren. Otras cosas que claro que tenemos diferencias políticas, pero vamos, purgas, vamos, que me digan una. ¿Cuántos sois? 6. 6 diputados y ¿Van diputadas. a continuar los 6? Es que no lo sabemos ninguno. ¿Eh? Eso no lo sabemos ninguno. Primero hay que tener ánimo para continuar y después respaldo con primarias abiertas para que te voten. Y ahí añade que estamos trabajando en una confluencia. Es decir, que de las personas que salgan habrá otras personas que vengan de otros partidos, con lo cual es muy complicado que los 6 estemos. Eso no depende casi ni de la voluntad de cada uno ni tampoco de la mía, porque va a depender de las primarias, de la confluencia, del resultado electoral. Es imposible saberlo, la verdad. Ojalá, por mí que siguieran todos. Yo estoy muy a gusto contigo aquí, ¿eh? Me pasaría toda la mañana charlando contigo, pero se nos ha acabado el tiempo. Pues te deseo lo mejor, Pablo. Pues muchas gracias. A Pablo no se lo deseo. A Álvaro, coño, voy a equivocarme, que tengo un nieto que se llama Álvaro. A Álvaro, a él sí le deseo lo mejor, porque yo creo que una persona que es decente, y eso ya para mí es lo más importante. La decencia en la política es primordial, pero siendo como tú o siendo anticapitalista como ves, que te lo quiero mucho, que es al que me estaba yo refiriendo, que no te llevas tú muy bien con él. Que repita de diputado. Ojalá repitamos los 6, Fernando. Los 6. Los 6 hacen muy buen trabajo. Estoy muy contento con los 6. Creo que es un muchacho excelente, como Jara. Extraordinario. La verdad es que me estás diciendo que nos tenemos que ir. De verdad que me encuentro muy a gusto y espero que te hayas encontrado tú también a gusto aquí. Desde luego que sí. Un placer, Fernando, por este ratito. Pues encantado. Y no será la última vez que estés aquí, porque dentro de poco te voy a volver a llamar con todos estos aleos que hay por ahí, porque el único que me aclara y el único que ha dicho en esta mesa que el Puigdemont es un delincuente ha sido tú. Y lo mismo tenemos delincuente del presidente. Ya sería la cosa gorda. Pues puede ser. Bueno,
Pues desearle una feliz jornada y hasta siempre.